Dios les bendiga, amado de Dios. Qué bueno es compartir este tiempo con ustedes y aprovechar la tecnología, porque estamos en tiempo de crisis y animamos a todo el pueblo de Dios a orar por las dos vidas, por nuestro país, por la provincia y la ciudad. Pero también para que vos y yo, los que amamos y estamos tomados de la mano del Señor, oremos para que muchas personas en esta fecha tan significativa para la gran mayoría se vuelvan a Dios, se reconcilien con Dios, porque mucha gente hoy llega a estas fechas enemistados con Dios, enemistados con otros y hasta consigo mismo. Muchos totalmente vacíos de Dios o, peor aún, apartados porque conocieron el camino de Dios y lo han abandonado o siguen otros caminos. No hasta hace mucho la gente ponía una gran expectativa en las vacunas. Por eso se hace más actual el clamor del profeta Jeremías en 17:5, donde dice: maldito el hombre que en el hombre confía. La realidad es que las vacunas no van a llegar rápidamente ni al mundo ni al país. Además de la realidad de que, decía ayer una viróloga argentina en Londres, el virus ha mutado 1000 veces. Y la cepa que hoy se está extendiendo es 70 veces más peligrosa o más contagiosa que el primer coronavirus. Esto nos hace reflexionar acerca de la importancia de aprender a vivir y cuidarnos con este virus, no seguir encerrados ni con el miedo que vive mucha gente, porque si no somos cautivos o presos de la incapacidad tanto de la ciencia como de los gobiernos. Dios nos da sabiduría para cuidarnos y también ser sabios para cómo aprovechar este tiempo y poder seguir adelante en medio de esta situación caótica. Cuando el ángel, vamos entrando en el tema, Filipenses capítulo 3, verso 1 en adelante, se le revela a José, le da el nombre del niño, le dice: le pondrás por nombre Jesús, y le da la razón, porque él salvará a su pueblo, un remanente de sus pecados. Mateo 1, 21. Luego, cuando le sigue hablando, porque la intención de José era abandonar, dejar a Miriam para cargar con las culpas, también le dice que este niño es el cumplimiento de la profecía de Isaías 7:14 que se había dado en aquel tiempo y se cumple en la llegada del Señor, donde dice que un niño que será llamado Emmanuel, significa Dios con nosotros, es el cumplimiento de que Dios está interviniendo claramente en la historia. Y hoy también Dios está interviniendo en la historia de todo aquel que se vuelve a Dios, busca a Dios y confía en Dios. Lo cierto es que va a haber mucha gente en este tiempo que se va a reunir, va a comer, va a celebrar, y Dios no va a estar ni en ellos ni entre ellos. De aquí la importancia de recordar la visitación de Dios en estas fechas para animar y celebrar o recordar, de acuerdo como tú has decidido, de una manera que agrade a Dios y traiga bendiciones sobre tu vida y sobre los tuyos. No te agrades a ti mismo ni a otras personas. Agrada a Dios, que esto repercute en tu vida, en tu hogar, en tu familia. En esta fecha, más allá de que evidentemente la historia es clara respecto a que el 25 de diciembre no fue la fecha en que nació el Señor, pero en la historia quedó así, sigue vigente la creación del Salmo 27, que mientras algunos confían en hombres, en gobiernos, en personas, nosotros confiamos en el Señor de los ejércitos, pues Él es aquel que nos libra y nos puede guiar en esta circunstancia donde todo cae en el fracaso. El tema de hoy es la diferencia entre los religiosos y un verdadero creyente, entre un judío y un cristiano, que no son lo mismo. Jesús dijo a la mujer samaritana en Juan 4:23 que Dios busca verdaderos adoradores que le busquen en verdad y en espíritu. No se lo dijo una judía, se lo dijo una samaritana. Y es importante porque la iglesia, uno de los ataques que está sufriendo es la judaización de sus conceptos, de sus ideas y de lo que significa ser cristiano. La iglesia se nutre de distintos tipos de personas. Voy a mencionar algunas nada más. Hay miembros, hay personas que llegan de otras iglesias a nuestra iglesia sin que ésta sea mejor que otra, porque no somos mejores que nadie. Simplemente somos una iglesia que ama, sirve a Dios y desea ser una verdadera familia espiritual. Pero por alguna razón Dios la trae a congregarse aquí. Se integran, comienzan a servir y realmente son de bendición porque se afirman aquí y nos enriquecen
con su presencia, con sus dones, con sus talentos. También hay creyentes que vienen hace muchos años siendo parte de la iglesia, pero en verdad son parte de la denominación o de un título, pero no se han integrado a la comunidad viva de fe porque les cuesta congregarse, les cuesta vivir su fe en forma práctica en la casa y en el congregarse. Es más, otros son los que llegan de otras iglesias porque se han apartado de iglesias que siguen extrañas y nuevas doctrinas como judaizarse. Algunos de ellos van a venir lastimados por el abuso pastoral o cuando la iglesia los maltrató. Esto nos hace tener mucho cuidado con ellos porque son personas sensibles que vienen a buscar un lugar donde escuchar la palabra de Dios, pero también sanar e integrarse. Nosotros tenemos nuestras propias luchas y una de ellas es ser una iglesia realmente equilibrada entre ser sanos y bíblicos, pero también espontáneos y entregados a Dios. Están los que desde chicos sus padres lo han traído a la iglesia. Y acá hay este grupo se divide en dos tipos de personas. Los que hoy están viniendo y están comprometidos en sus hogares, en sus vidas, aman a Dios porque han visto a sus padres que aman a Dios. Pero también están aquellos que vinieron como si fuera una costumbre, un hábito, y no vieron en sus hogares o en sus padres ni amor ni temor a Dios, simplemente vida religiosa. Son dos grupos totalmente distintos. Nos enriquecemos muchísimo con aquellos que han visto y vivido el ejemplo de sus padres y se integran a la iglesia y sirven como una comunidad de fe. Son los que se llaman creyentes de cuna de dos tipos. La iglesia también recibe o alcanza hermanos que están alejados o apartados porque por alguna razón dejaron de congregarse. Y ahora, porque alguien les predicó, porque alguien identificó, porque alguien les invitó, retomen el contacto con Dios. Si ellos se conectan con Dios en verdad, abriendo sus corazones, abriendo sus vidas, abriendo su hogar, sus mentes al Señor, dejarán las cosas que lo alejaron de Dios y volverán a reconciliarse con Él y serán de muchas bendiciones en la iglesia. También tenemos lo que llamamos creyentes light o livianos. Son aquellos que Pablo llama carnales. Son algunos que nunca llegaron a integrarse plenamente, vienen de vez en cuando y cuando vienen están aislados, sentados en su banco, en su lugar, no tienen ningún compromiso y siempre están viendo qué criticar o qué está bien o qué está mal. Dios tenga la bendición de sacarlos de esa religiosidad en que ellos están y ellos puedan volverse a Dios y adorar en verdad y en espíritu. La iglesia también tiene personas que están en un proceso de acercamiento a Dios, creyentes en proceso. Saben que Él es el que puede cambiar sus vidas y están tratando de confiar y apoyarse en Él. Oramos y nos gozamos por esta persona y también a ella les tenemos que ser pacientes y esperar que Dios haga la obra en su vida. Lo cierto es que Dios busca personas que le respondan a su amor expresado en forma contundente y visible en la cruz. Pues Él murió cargando tanto los pecados de ellos como los propios, para darnos una nueva y distinta manera de vivir y de vivir la fe cristiana. Vamos a ver lo que dice Pablo justamente en Filipenses 3, del 1 en adelante. Pablo dice, voy a usar la versión Reina Valera Contemporánea, dice, por lo demás, hermanos, gócense en el Señor. A mí no me es molesto escribirle las mismas cosas y para ustedes es mejor. Tengan cuidado de los perros, va a repetir, cuídense de los malos obreros. Y tercera vez, siempre del mismo grupo, y de los que mutilan el cuerpo, porque nosotros somos la circuncisión verdadera, somos los que servimos a Dios en espíritu y nos gloriamos en Cristo Jesús y no ponemos nuestra confianza en la carne sería en este caso tradiciones, mito, todo el ser judío. Y aunque, verso 4, también yo tengo en qué confiar en la carne, si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, yo mucho más, dice Pablo. Fue circuncidado, verso 5, al 8º día del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, soy hebreo de hebreos. En cuanto a la ley, fariseo. En cuanto al celo, perseguidor de la iglesia. En cuanto a la justicia, que se basa en la ley, irreprensible. Pero todo lo que para mí era ganancia, lo he estimado como pérdida por amor de Cristo. Hay 4 peligros que Pablo nos está hablando aquí en Filipenses capítulo 3.
En el verso 1 no solo muestra su gozo y anima, y muestra su corazón pastoral al expresar la preocupación por los peligros internos que afrontaba la iglesia con este grupo que venía de la iglesia de Jerusalén, judaizante. Hoy también hay gente que quiere judaizar la iglesia y mutilar el santo evangelio de Dios con cosas ajenas a lo que Dios ha dispuesto para la iglesia. De como aquel tiempo, esto puede apartarnos y desviar a genuinos y sinceros creyentes si son arrastrados por la engañosa palabrería judía. Por eso Pablo insiste en este tema. En el verso 2, en 3 ocasiones va a usar el verbo cuidarse, Nueva Versión Internacional, la Biblia de las Américas, Reina Valera Contemporánea, Nueva Traducción Viviente. En cambio, la Reina Valera Común 60 y la Biblia Textual dicen el término es guardarse en lugar de cuidarse. Traducen una palabra griega blepo, que significa prestar atención, mirar con atención. Es lo contrario a estar viendo y no ver, oír y no oír, y no entender, que Jesús va a citar varias veces en los evangelios, Mateo 13:13, Mateo 11:14. A los 3 grupos tienen el mismo origen. Son los mismos. Eran creyentes de origen judío que, como en aquel tiempo, hoy también, intentaban que los hermanos añadieran al evangelio, que no necesita suplementos, ni complementos, ni cosas judías, tradiciones, preceptos y mandamientos dados solo a los judíos, no a la iglesia. Estos enseñaban que todos también debían guardar las cosas que Dios había dado al pueblo judío para hacerla de los creyentes, aguando, y diluyendo el evangelio con estas enseñanzas que no son de Dios, porque Dios se la dio a el pueblo hebreo, no a la iglesia, que es algo nuevo y distinto. Vino nuevo en odres nuevos. El triple guardar o cuidarse no solo es intenso en el griego, es progresivo. Lo compara primero con los perros. En el oriente eran animales mal vistos. Un verdadero problema. 2, lo compara con malos obreros. Es decir, gente que se presenta como servidores de Dios, pero te desvían del evangelio, y la connotación es más fuerte aún cuando usa, en tercer lugar, circuncidar o mutilar el cuerpo. En relación, hay una comparación con la circuncisión, porque ellos decían, somos la verdadera circuncisión, porque sus enseñanzas y propósitos producían una mistura que mutilaban el evangelio y con cosas que ajenas al propósito de Dios para la iglesia. Por algo el Señor dijo en forma contundente y clara, vino nuevo en odre nuevo. La iglesia no se tiene que judaizar. Quien quiera hacer esto, dice Gálatas 1:7 y 8, maldito aquel que trae otro evangelio. En el verso 3, Pablo, aunque provenía del judaísmo, se diferencia de ellos e incluye a otros, sin mencionar, usa el plural, como en el verso 2, y hace un triplete. Y aquí también señala 3 cosas que diferencia a los verdaderos obreros de los malos obreros o judaizantes. En primer lugar, los que vienen de parte del Señor adoran a Dios en espíritu. No están sujetos a formas, a esquemas, a preceptos, a tradiciones judías, como seguían contaminados estos judíos que habían creído en Dios, pero no se habían desprendido de su judaísmo. B, los que sirven al Señor en verdad glorifican a Dios, no a sí mismos, ni sus raíces, ni su pasado. La Biblia dice que debe ser cristiano, seguidor de Jesús, no judío ni judaizante. La tercera condición es que no confían en sí mismos, ni en su pasado, ni en su idioma, ni sus tradiciones de hombres que se entremezclan con los mandamientos de Dios, sino que confían en el Señor. Todo aquel que viene con cosas raras no lo reciba. Esto no es de Dios. Cuarto lugar, Pablo, él se pone como ejemplo. Él dice, si hay alguno que podrá argumentar sobre su pasado, sobre sus raíces judías, era él. Pero él no lo hace. Del 5 al 6, Pablo va a dar varias de las condiciones que en la carne, repito, en la carne, humanamente, carnalmente, él cumplía, superando a los falsos maestros y mutiladores de la gracia, o a los actuales ebionitas. Pero su celo religioso, y esto es lo que logra el celo religioso, sea judío o de otra religión, él persiguió a la iglesia, hizo daño. Como Saulo,
se convirtió en un fariseo que perseguía a la iglesia, un mal obrero de Dios que mutiló el evangelio y persiguió a los verdaderos cristianos. Cuando alguien trae enseñanzas judías a la iglesia de Dios, está mutilando el evangelio, está haciendo algo peligroso que Dios no aprueba y se pone un juicio de Dios. ¿Qué valor le asigna Pablo a todo su pasado como Saulo, a lo que había logrado como judío? Es llamativo que Pablo en sus cartas, cuando se presenta, no dice apóstol y judío. Nunca habla de esto. Dice apóstol y siervo. Siervo. Tampoco dice siervo y judío. Lo que antes tuvo valor, ahora es desechable para Pablo. Porque siendo Saulo, Dios le mostró que todas sus credenciales judías no le servían de nada. El Señor lo buscó, se le cruzó en el camino y cuando estaba empecinado en hacer mal, Hechos 9, del 4 al 5, porque él perseguía a los cristianos, Jesús le dice, me persigues a mí. Cuando alguien judaiza a un creyente, a un cristiano de verdad, está persiguiendo al Señor, está haciendo daño a la iglesia de Dios. Esto no es bueno. Si hay algo que no debemos perder, es el amor a Dios. En nuestro servicio y actuar, pues sería salirse la gracia sin merecerla. Si yo quiero añadir por las dudas cosas al Evangelio, guardar el sábado, el shofar, las fiestas judías, yo estoy mutilando el Evangelio. Estoy haciendo algo que Dios no quiere. Examina, hermano, si usted está siendo influido por judíos. Gálatas, el libro de Gálatas, donde Pablo echa por tierra todos estos suplementos y complementos que Dios no quiere para la iglesia. El Evangelio tiene que ser puro, claro y sencillo. Si hay algo que no debemos perder, repito, es el amor a Dios, pero tampoco permitir que falsos maestros contaminen el verdadero y puro Evangelio del Señor. ¿Cuál era el cuarto peligro? La mayoría no proviene del judaísmo. Somos de origen gentil. Y no es importante ni tu raíz, ni tu etnia, ni si gordo, flaco, ni tu pasado, sino tu destino, el cielo o el infierno. ¿Qué nos lleva en la dirección correcta? ¿Qué nos permite hallar el camino de Dios y permanecer en los propósitos de Dios? Pablo afirma que la verdadera circuncisión no se refiere al rito judío, ni a otro rito, sino ser marcado por el amor de Dios, revelado y alcanzando tu vida. El creyente no solo se goza de Jesucristo, ha sido marcado para acercarse a Él. Cristo lo marcó en la cruz, con su amor, lo sanó, te perdonó y su gracia te impulsa a adorar y te marca para Dios y por Dios, circuncidando tu corazón cuando uno comprende lo que era, lo que recibió y lo que Dios quiere lograr en tu vida. Nada se compara con el amor y caminar bajo la dirección de Dios. Finalmente, Pablo nos dice que todo lo que Saulo había logrado no tiene valor, no se compara con el amor de Cristo. El que ha sido alcanzado por el amor de Dios reconstruye su vida a partir de la experiencia de conocer y andar con Jesús. Tal vez alguno de los que está oyendo este mensaje desea disponer su corazón para Dios y dejar la religión para seguir a Cristo vivo que transforma vidas. Si es así, abre tu corazón a Dios. Haz una oración sencilla ahí donde estás, pidiendo a Dios ser guiado a una iglesia bíblica sana, sin misturas, sin complementos, sin suplementos, sin tradiciones, sin religión, donde simplemente Cristo se te muestre, se te enseñe y la palabra se te predique claramente. La palabra es amor y el amor de Dios transforma vida. Que en estas fiestas el amor de Dios inunde tu vida y tu corazón. Dios esté contigo.